Hola, bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro, soy del equipo de desarrollo de GeoNexus y hoy les quería comprar un poco de Open Data Protocols, protocolos de Open Data para contarles en qué estamos pensando para la implementación de aquí a corto plazo en este tipo de protocolos. Como ya habló Javier un poco de SOAP y un poco de una introducción al REST, yo les voy a contar un poco más en detalle de protocolos abiertos y los escenarios para los que podemos estar usándolos. Bueno, hoy en día lo que nosotros tenemos es una abundancia grande de datos. Tenemos datos de todo tipo y de todos lados. Tenemos datos de posiciones GPS, de captores, datos de dispositivos médicos, de dispositivos de salud, datos de celulares, etc. Una abundancia grande de datos. Y a su vez tenemos también una gran cantidad de maneras diferentes de consumir esos datos que no teníamos hace unos años. Hay empresas que se dedican directamente a coleccionar esos datos y ofrecerlos para que otras empresas de software con eso los consuman y armen sus aplicaciones. Entonces, tenemos muchos escenarios en los que nos podemos mover en eso. Tenemos escenarios de consumo, que son empresas que toman APIs de datos y publican aplicaciones, escenarios de disponibilización de APIs, que son empresas que proveen datos, ya sea cobrando por el acceso a esos datos o como un accesorio a su negocio principal. En síntesis vamos a definir datos abiertos, Open Data, como los datos que uno puede acceder, usar y compartir fácilmente. Acceder porque se pueden acceder fácilmente porque están en Internet, básicamente, y no hay ninguna barrera para llegar a ellos. Usar porque están publicados en un formato abierto, documentado, estandarizado, y que además es fácil de consumir porque ya existen herramientas que nos permiten a ese formato consumirlo y utilizarlo en nuestras aplicaciones. Y compartir refiere a la parte donde uno toma esos datos y los puede republicar, ya sea modificándolos de alguna manera o tomando datos de distintas fuentes, combinándolos y hacer algo nuevo. Y en la parte de compartir es importante que la licencia con la que yo publico esos datos sea una licencia lo suficientemente permisiva como para que motive a que otras personas tomen esos datos y hagan aplicaciones con ellos. ¿Sí? El escenario que estamos planteando es algo de este estilo, es decir, tenemos por un lado los que producen los datos, que pueden ser organismos públicos o privados, que desarrollan una API con los protocolos que vamos a mostrar ahora en un rato, y tienen una API que publican, y después tenemos un segundo rol, que es el de desarrollador de aplicaciones, que reutilizan esos datos, los mezclan, digamos, y los convierten en nuevas aplicaciones con nuevos servicios. Y esos servicios llegan al usuario final. En este escenario se benefician los tres, o sea, se beneficia obviamente el consumidor final porque tiene nuevos y mejores aplicaciones y mejores servicios. Se beneficia el desarrollador de la API porque tiene un nuevo negocio en el que puede confiar que la API pública, que tiene una licencia abierta, que esos datos van a estar disponibles y puede crear nuevas aplicaciones. Y también se beneficia el que publique los datos, ya sea porque o tiene el negocio de vender esos datos por un fee, digamos, por un costo mínimo para el desarrollador de la API, o tiene un negocio principal que no está relacionado con la API, pero que se beneficia ese negocio por la existencia de las nuevas aplicaciones que le traen nuevos clientes o le aumentan la satisfacción de los clientes actuales, ¿verdad? Los datos que publican esas APIs son lo que llamamos los datos básicos, o sea, los componentes básicos de información que nosotros tenemos, que son fechas, reviews, posiciones GPS, etc. Es la parte más simple. Generalmente se publican esos datos en forma que se llama cruda, porque no se les procesa, no se les hace nada. Cuando esos datos yo les puedo dar contexto, o sea, los relaciono entre ellos y los relaciono con el mundo real, los transformo en una información de más alto nivel y ahí tienen un poco más de valor. Estoy agregándole valor a los datos. Eso lo puede hacer el desarrollador.
y si ese desarrollador, además de darle contexto, los personaliza, los personaliza para el usuario de la aplicación, lo filtra y lo relaciona con otros datos y le da lo que el usuario necesita en un lugar o en un momento determinado, levanta aún más el nivel de los datos y le da aún más valor. Es el conocimiento que los usuarios necesitan para tomar decisiones en un momento determinado. Entonces, cuando yo decido publicar datos, tengo que tener en cuenta varias cosas. Si yo soy el que publica los datos, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, primero es la privacidad. Si yo estoy publicando datos que son de mis clientes o que tienen datos de personas, tengo que asegurarme de que no estoy publicando datos que puedan individualizar a los clientes. Tengo que publicar datos agregados o estadísticos. No puedo publicar datos personales. Lo segundo es, ¿cuál es el origen de esos datos? ¿Esos datos son públicos? ¿Cómo los conseguí yo? ¿Me los dieron los clientes? Si me los dieron los clientes, ¿estoy autorizado a republicarlos? El tercer punto es la resistencia que voy a tener dentro de mi empresa para la publicación de esos datos. Normalmente la resistencia dentro de la empresa viene por dos lados. Viene por el lado de la competencia, es decir, la empresa tiene miedo o cierta gente dentro de la empresa puede tener miedo de que, bueno, si alguien va a usar mis datos, capaz que hace un mejor trabajo que nosotros o nos puede perjudicar. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que manejarlo con cuidado. El segundo punto de la resistencia interna es la redundancia de trabajo. O sea, si yo ya estoy haciendo algo, ¿por qué lo voy a querer que otro lo haga también? ¿Tá? El punto importante es que lo que yo quiero no es ni que repitan mi trabajo, sino quiero abrir la cancha para que otros hagan cosas nuevas, cosas que yo no estoy haciendo, ya sea porque no me interesa, porque no tengo tiempo o porque no tengo los recursos. ¿Tá? Pero eso sabemos que se puede hacer y sabemos que va a beneficiar a mí. Entonces ahí abro los datos, abro la cancha, publico los datos y espero que mis asociados o mis ¿cómo se llama? Mis business partners puedan hacer algo mejor o algo que me beneficie indirectamente. Eso nos lleva al cuarto punto, que son los beneficios para el negocio. Los beneficios para el negocio son los que yo nombraba recién. Es decir, estoy mejorando el acceso de los usuarios a la información y si los usuarios son clientes míos, estoy mejorando la satisfacción de mis clientes. Y último punto, costo. ¿Cuánto me sale no solo publicarlo, sino mantenerlos actualizados los datos? Entonces, el tema de costo lo vamos a ver en un momento, que es importante saber cómo vamos a publicar esos datos, qué herramientas tenemos para simplificar los costos y bajarlos lo mínimo posible. Cuando uno piensa en APIs abiertas, lo primero que se le viene a la mente son los jugadores grandes, es decir, ¿quiénes publican APIs que yo puedo usar? ¿Quiénes son los grandes jugadores en el mundo de las APIs? Y son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Google, tenemos Twitter, tenemos pronósticos de tiempo, etc. De hecho, cuando miramos el panorama de las APIs más consumidas por sector de industria, vamos a ver que están las redes sociales al principio de todo y después están los sectores financieros, pagos, etc. A primera vista, como que está muy concentrado el tema. Pero hay una long tail, digamos, hay una cantidad de APIs que no aparecen en la gráfica, que son empresas que publican datos y que se benefician de esos datos que no necesariamente son ni redes sociales ni entidades grandes financieras. En rigor, cualquiera empresa mediana puede tener su propia API, publicar sus propios datos y lograr una gran colaboración con otra empresa que la beneficie en ese sentido, digamos. Si quieren, hay ejemplos que son empresas grandes, pero que son muy interesantes, como el de Netflix, que tiene su propia API para que uno tome el catálogo de películas de Netflix y con eso pueda generar nuevas maneras de acceder a las películas de Netflix. O Amazon, que tiene sus productos están disponibles en una API abierta y uno puede tomar los productos de Amazon y hacer lo que quiera con ellos siempre y cuando vayas a comprar te lleve a Amazon. ¿Ah? Es algo que nosotros estamos haciendo ahora, una cosa muy interesante con la gente de Mercado Libre, que tenemos un SDK de Mercado Libre que permite a partners de Mercado Libre, digamos, manejar el catálogo de Mercado Libre de manera independiente. Bueno, pasemos ahora sí a las APIs. ¿Cuáles son los protocolos que nosotros vamos a usar para armar estas APIs?
Bueno, no hay uno solo, como recién mencionaba Javier, hay muchos, pero yo voy a hablar de 3 que son los más interesantes que estamos viendo a futuro corto plazo. Tenemos el primero, bueno, es el que mencionó Javier, es el REST, es una familia de protocolos, no es un protocolo, pero dentro de la familia del REST hay un estándar de documentación de protocolos que es el Swagger. El Swagger, que ahora se pasó a llamar OpenAPI, es un protocolo que documenta cómo funciona una API, básicamente. Lo diseñaron unas personas de una casa que se llama SmartBear Software y ahora está bajo la administración de la Linux Foundation. Lo que hace este protocolo es que cualquier protocolo de estilo REST yo lo puedo describir con un archivo. Entonces, basándome en ese archivo que describe el protocolo, que me dice dónde está la URL, qué formato me devuelve el protocolo, cómo se llama la función, qué parámetros le tengo que pasar, etc., yo puedo generar documentación para los desarrolladores para poder manejar y crear mis aplicaciones. Puedo generar código que va a usar esas funciones y puedo incluso con herramientas en tiempo real hacer pruebas sobre las APIs y hacer llamadas al protocolo con herramientas genéricas. Este protocolo hoy lo estamos usando en GeneXus y hemos tenido relativamente éxito con esto. Es una cosa que se utiliza mucho en situaciones de deploy, que ahora lo vamos a ver también un poco más adelante. El segundo protocolo interesante que quería mencionar es el OData. El OData lo creó Microsoft y lo puso público hace cuestión de 3 años, creo, en el 2014. Es un poco más estricto el protocolo OData que el anterior, que el OpenAPI, porque no es un protocolo de documentación, sino es un protocolo ya de implementación. Nos dice cómo hay que implementar un servicio REST de este estilo. Si ven, ahí tengo unos ejemplos de llamadas a un OpenAPI de la aplicación del evento. Vemos que el primero es el listado de todas las conferencias, el segundo voy y quiero conseguir los datos de una conferencia, le paso la clave en el primer campo. El segundo, dentro de esa conferencia quiero saber dónde es la conferencia, en qué sala. Y el tercero ya es un query más complejo que tiene filtro. Y el cuarto es un paginado, dame la página tal, de tantos registros para adelante. Si lo ven, es un protocolo bien de query, ¿no? Es un protocolo para hacer queries. De hecho, el moto no oficial de esto es el ODBC del web, porque tiene toda la potencia de un protocolo de query y también, por supuesto, tiene para hacer AVM, pero es todo dentro de la URL. Todo el query se arma en la URL. La respuesta de esto viene en formato Atom, que es una variante de XML. Lo interesante de este protocolo, aparte de la potencia que tiene, es que si bien lo diseñó Microsoft y está público, ahora usaron la Microsoft Public License, que es una licencia open source de Microsoft, está muy fuerte el uso de este protocolo en la parte de RPs grandes. Lo está usando Salesforce para temas de interconexión entre sus partes, digamos, de sus módulos, y lo está usando SAP también, SAP. De hecho, la nueva interfase SAP Responsive, que es la SAP UI5, está basada en OData, o sea, requiere que los servicios que le proveen los datos sean OData. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona el OData. Este es un query ejemplo nomás. Pido que me traigan las conferencias cuyo título tiene SAP en el nombre. Entonces, y ahí viene el formato Atom que yo les decía, que tiene el título de la conferencia, el abstract, la fecha de que comienza, el final, etc. Esta es una conferencia de Eugenio, creo que es más adelante. Bueno. Y el tercer protocolo, que todavía está como recién arrancando, es un protocolo que desarrolló Facebook alrededor del 2015 para uso interno de Facebook, que lo usaban ellos internamente, escrito en JavaScript, en Node, y luego en el 2017, 2015, por ahí lo publicaron y ahora hace
cuestión de días nomás, lo pusieron open source con la licencia MIT. Se llama GraphQL. El GraphQL es un poco diferente, pero es igual o más potente que LoData, digamos, porque lo que hace es, está basado en JSON y en HTTP. Lo que hacen, esta es la herramienta de query que viene con el GraphQL, lo que hacen es arman un JSON de consulta donde nombran explícitamente todos los campos que quieren obtener en la respuesta, y la respuesta básicamente es el mismo JSON pero con los valores. ¿Ah? Lo que tiene de interesante, tiene dos cosas muy interesantes este protocolo. Una de las cosas que tiene interesante es que, como tengo que nombrar explícitamente cada campo que quiero, puedo hacer, básicamente, pedir dentro de a un mismo servicio, le puedo pedir diferentes queries. Puedo querer solamente los números de conferencia, o puedo querer solamente los speakers, o puedo querer todos los datos. Entonces, la respuesta la puedo customizar mucho y me sirve para varias distintas aplicaciones el mismo servicio. Tiene una gran potencia en ese sentido. También tiene la potencia de los queries, que si bien acá es un query sencillo que va por la clave, tiene potencia porque en el backend le puedo dar toda la potencia que quiero. Y la otra cosa interesante que tiene, que la gente que conoce GeneXus y usa GeneXus, va a ver el formato en el que se hacen los queries, se parece muchísimo, pero muchísimo, al formato de los data providers. ¿Verdad? Para que tengan una idea, este es un data provider de GeneXus. Y este es el formato. Y este es un data provider de GeneXus. Entonces, para nosotros es casi, digamos que cantado que vamos a tener que hacer algo así, ¿no? Va a ser muy interesante tener los data providers soportando este formato. Bueno, esos son los tres formatos que estamos viendo así, manejando en el mediano plazo de servicios REST. Volviendo al tema de las APIs, ¿cómo hacemos? Una vez que tengo mi servicio, decido publicar los datos, ¿no? Pasó todo el cuento anterior. Decido publicar los datos, llego a la conclusión de que me sirve, por la causa que sea, decido qué datos voy a publicar, decido cuál es el protocolo que voy a usar, lo implemento. Y ahora tengo que hacer el deploy, tengo que llevarlo a algún lado. Bueno, hay dos lugares muy interesantes. Uno puede hacer on-premise, por supuesto, ¿no? Pero si quiero hacer deploy en la nube, tengo dos cosas muy interesantes. Una es el Amazon API Gateway, que es un servicio de Amazon que permite publicar una API. Está pensado específicamente para API. Permite publicar una API subiendo el servicio y subiendo simplemente el OpenAPI, que es el archivo Swagger ese que vimos al principio. Lo subo al Amazon Gateway y ya con ese archivo las herramientas de Amazon lo parsean, sacan los puntos de entrada de mis servicios y me dan herramientas de monitoreo, me permiten escalarlo, digamos, y con eso también puedo manejar los costos, y aparte me proveen gratis, entre comillas, porque no tengo que hacer nada yo, de tokens para los usuarios y seguridad. O sea, puedo agarrar y decir, bueno, puedo dar tokens para la gente que yo quiero que use el servicio y puedo decir, bueno, este token solo puede llamar al servicio tantas veces por día o tantas veces por mes. Todo eso viene a partir de la descripción del servicio que yo subo desde el protocolo OpenAPI. El otro servicio que compite con este es el de Google, que se llama Google Cloud Platform y tiene una feature que se llama Endpoints, que básicamente es lo mismo. Tiene varios formatos en que puedo subir la descripción. Uno de esos formatos es el OpenAPI, que me da también autenticación de usuario y llaves para la API. Y tiene unas herramientas de monitoreo que, si bien todavía no las hemos profundizado demasiado, tiene mucha pinta de ser parecido a lo de Amazon. Es muy parecido. Bueno, y finalmente, como les mostraba, el protocolo GraphQL es muy similar a los data providers de GeneXus. Pero, ¿qué pasa con los otros dos protocolos? Bueno, primero lo que les mostró Javier al principio, hoy usando GeneXus, para generar protocolos REST, para hacer servicios REST en GeneXus, es tan simple como cambiar una propiedad, ¿no? Una vez que decidimos exponer un protocolo como protocolo REST, si quiero generar la interfase OpenAPI, que es el archivo para los servicios de deploy, lo cambio a yes y me genera el archivo, el YAML ese que tiene toda la descripción. Y si quiero generarle una interfase OData para poder hacer queries desde la URL y generar los entry points para OData, también es tocar una propiedad
a partir de la versión 15, el próximo upgrade, está disponible el OData. Eso del lado del servidor, si yo quiero generar mi KB con servicios OData. Del lado de cliente tenemos los import, el OpenAPI import, que lee el archivo YAML y genera las funciones para la consulta. Y tenemos el import de OData también, que lo que hace es lee el servicio OData, la metadata del servicio OData, y genera un nuevo datastore, y ese datastore lo puedo consultar como si fuera un datastore cualquiera. Puedo hacer for each, puedo crear un reporte arriba de eso, pero en vez de ir a la base de datos, va a ir al servicio OData y me va a traer los datos. Bueno, todo esto, lo que quiero, digamos, redondeando esto, lo que quería decir es, recuerden los 3 escenarios que mencioné al principio, eran el vendedor de software, que es el que toma la API, y crea aplicaciones, el vendedor de APIs, que es el que genera los datos, crea las APIs, las pone públicas y te cobra por el acceso a la información. Y después está el tercer escenario, que para mi gusto es uno de los más interesantes, que es el API de Business Partner, que es el caso de Mercado Libre, que tengo un negocio, pero quiero agrandar ese negocio con la ayuda de socios de negocios, y entonces creo una API que permito que otros la usen aprovechando la información de mi negocio, pero beneficiándome también por la mayor exposición y por la mejor atención al cliente. Bueno, eso es básicamente, la idea es que ustedes salgan de acá y digan, bueno, ¿cuál de esos roles, digamos, en cuál de esos roles ustedes se ven mejor? Si vendedores de API, desarrolladores arriba de una API existente o generando APIs para sus socios de negocios. Y en uno de esos roles, que traten de ver qué pueden hacer con GeneXus, que como ya vimos les simplifica bastante el tema de la generación de APIs. Y en cualquiera de esos casos, todos ganan. Muchas gracias.